Carmen había visto mejor suerte en la vida. Con sus dos hijos pequeños, Laura y Andrés, siempre había mantenido una vida decente, aunque nunca lujosa. Sin embargo, el desempleo había golpeado con dureza y la angustia se había apoderado de ella cuando, tras semanas de búsqueda infructuosa, decidió invertir sus últimos $950 en una antigua fábrica abandonada. Un precio ridículo para algo que parecía una ruina, pero lo necesitaba. Un lugar donde pudiera comenzar de nuevo, algo que ofrecería a sus hijos, y tal vez, si las cosas salían bien, la posibilidad de reconstruir su vida. Carmen no tenía ilusiones de encontrar algo milagroso en aquel edificio envejecido. Había escuchado rumores sobre esa vieja fábrica, que alguna vez había pertenecido a una familia poderosa, pero ahora parecía un lugar olvidado por todos. El sonido de sus propios pasos resonaba en los pasillos vacíos, mientras avanzaba con cautela. Su respiración se mezclaba con el eco del silencio. Entre las paredes cubiertas de musgo y el polvo acumulado, su mirada se fijó en las ruinas de lo que antes había sido el corazón de la industria local. El lugar, que alguna vez había sido un próspero centro de trabajo, ahora parecía un cementerio de máquinas oxidadas y herramientas rotas. Pero algo la impulsó a seguir adelante. No fue solo la desesperación, sino una intuición extraña, como si el lugar le susurrara que había algo más escondido allí, algo importante, y para sorpresa de Carmen, no tardó en descubrirlo. En una esquina del vasto almacén, entre las sombras, había una mesa cubierta de polvo con una pila de documentos viejos. Carmen, sin pensarlo demasiado, se acercó, apartó la capa de suciedad y comenzó a revisar lo que encontraba. En medio de papeles amarillentos y desgastados por el tiempo, encontró cartas, registros y una serie de fotografías de una familia que había sido propietaria de la fábrica. Lo que más le sorprendió fue una carta que no parecía de negocios, sino más personal, escrita a mano, con un tono desesperado que dejaba entrever que los antiguos dueños habían estado huyendo de algo. En la parte inferior de la carta, había una dirección que parecía no tener sentido. Carmen decidió tomarla. Aunque sabía que los documentos no significaban mucho en su situación, una pequeña chispa de curiosidad la impulsó a seguir buscando. Entre más papeles revisaba, más se sentía atraída por los secretos que parecían estar enterrados en ese lugar. Mientras tanto, su mente seguía repasando las palabras de la carta. Si encuentras esto, entiende que todo lo que perdimos puede ser recuperado, pero solo si sabes cómo. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió que algo en su vida podría cambiar para siempre. Esa noche, mientras los niños dormían, Carmen no podía dejar de pensar en el misterio que había comenzado a desentrañar. Con los papeles esparcidos sobre la mesa, se preguntaba qué tan profundo era el secreto que acababa de descubrir. Lo único que sabía con certeza era que algo increíble estaba por suceder. Sin embargo, una voz interna le susurraba que este descubrimiento también podría traer consigo riesgos que no imaginaba. A medida que pasaban las horas, el peso de la incertidumbre se hacía cada vez más pesado. Carmen no podía entender cómo un simple pedazo de papel podría desatar un torbellino de emociones y posibles amenazas, pero sabía que no podía retroceder. Estaba atrapada, ya fuera por el destino o por su propia decisión. Al día siguiente, Carmen regresó a la fábrica, decidida a investigar más a fondo. Pero, al llegar, algo inesperado ocurrió. Un hombre desconocido estaba frente a la entrada. Al principio, Carmen pensó que podría ser un curioso o alguien interesado en el edificio, pero el hombre no parecía interesado en comprar. Su mirada fija y sus gestos calculados denotaban una seriedad inquietante. «¿Quién eres?», preguntó Carmen, intentando mantener la calma mientras observaba al hombre que no parecía dispuesto a irse. El hombre, de pie ante la entrada con una chaqueta oscura y una expresión dura, respondió con voz baja y profunda: «Soy alguien que sabe más de lo que tú imaginas. Esta fábrica no es lo que crees. El misterio acababa de comenzar». El hombre dio un paso hacia Carmen, quien, a pesar del temor que empezaba a gestarse en su pecho, intentó mantener una postura firme. ¿Quién era este hombre y cómo sabía tanto sobre la fábrica? A pesar de su nerviosismo, Carmen decidió enfrentarlo.
¿Qué quieres?, preguntó, con voz un tanto temblorosa, pero decidida. El hombre no respondió de inmediato. En cambio, echó un vistazo a la fábrica, como si evaluara algo en silencio. Carmen, al notar su comportamiento, comenzó a sentirse aún más incómoda. Podía ver cómo sus ojos se movían con precisión, analizando cada rincón del lugar, como si estuviera buscando algo. Finalmente el hombre habló, aunque sus palabras fueron lo suficientemente enigmáticas como para generar aún más dudas en la mente de Carmen. Tú no sabes lo que estás haciendo. Este lugar tiene una historia que nunca debió ser olvidada, dijo el hombre mirando a Carmen con una expresión intensa. La familia que era dueña de esta fábrica no desapareció por accidente. Hay algo más, algo que te involucra a ti, aunque aún no lo entiendas. Carmen no podía creer lo que oía. ¿Cómo podía ese desconocido saber algo sobre ella? Sin embargo, algo en su tono y en su mirada la hacía dudar. Decidió entonces adoptar una postura más cautelosa. ¿Quién eres? ¿Y por qué sabes tanto de la fábrica?, insistió tratando de mantener la compostura. El hombre la miró un instante antes de soltar un suspiro, como si estuviera decidiendo si debía o no revelar más. Me llamo Gabriel. He estado investigando sobre este lugar durante años. Sabía que alguien lo compraría, pero nunca pensé que sería una persona como tú, dijo como si la respuesta a sus palabras fuera obvia. La familia que poseía esta fábrica dejó atrás algo mucho más valioso que cualquier maquinaria o propiedad. Lo que encontraste en esos documentos es solo el comienzo. Carmen se sintió abrumada por la información, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. No podía dejar de pensar en lo que había encontrado en esos papeles. La historia de esa familia poderosa, su misteriosa desaparición y los oscuros secretos que parecían acecharla a medida que profundizaba en la historia del lugar. Gabriel parecía leer sus pensamientos, porque continuó. Te están observando, Carmen. No solo me refiero a mí. Hay personas muy poderosas que aún están muy interesadas en esta fábrica y en lo que pueda encontrar aquí. Estás a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que imaginas, algo que podría cambiar tu vida, pero también ponerla en grave peligro. Carmen no entendía del todo lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo podía haber tantas capas de misterio en torno a un edificio olvidado? Pero una cosa era cierta. Su vida ya no sería la misma. A partir de ese momento, sabía que estaría metida de lleno en algo que podría sacarla de su desesperación, pero también podía ser su perdición. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Carmen mirando fijamente a Gabriel. Gabriel hizo una pausa como si sopesara sus palabras antes de hablar nuevamente. Solo quiero que comprendas la magnitud de lo que has encontrado, esa fórmula secreta, los contactos, todo lo que dejó atrás la familia. Puede ser lo que necesitas para salir de esta situación, pero también puede ser lo que te destruya. Las personas que te están observando no son como tú y yo. Ellos no juegan limpio. Las palabras de Gabriel eran un eco lejano en la mente de Carmen mientras caminaba de regreso al interior de la fábrica. Sabía que debía tener cuidado, pero también entendía que esta podría ser su última oportunidad para cambiar su vida. El riesgo era alto, pero la recompensa también lo era. Y aunque aún no comprendía por completo qué estaba en juego, Carmen sabía que no podía dar marcha atrás. En los días siguientes, Carmen continuó investigando en la fábrica. Cada rincón parecía ofrecer más pistas sobre el pasado de la familia que había sido dueña del lugar, pero lo que encontró la dejó más confundida y ansiosa. Los documentos que había encontrado contenían información sobre una fórmula secreta, un legado oculto que había sido cuidadosamente protegido por generaciones. Pero lo más inquietante de todo era un nombre que aparecía repetidamente en los registros: la familia Montoya. Carmen comenzó a atar cabos. Gabriel había mencionado que la familia Montoya había desaparecido misteriosamente, pero ahora las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La familia había estado involucrada en negocios de alto nivel, pero algo había salido mal, algo que hizo que tuvieran que ocultarse. A medida que Carmen profundizaba más en la historia de la familia Montoya, comenzó a ver que sus propios movimientos estaban siendo vigilados. Cada vez que entraba en la fábrica, sentía que algo, o alguien, la observaba. Algo no estaba bien.
¿Quiénes son ellos?, se preguntó una y otra vez mientras la paranoia empezaba a consumirla. Las llamadas telefónicas que recibía no ayudaban a calmar sus temores. Un par de veces, Carmen había recibido mensajes extraños en su teléfono, mensajes que parecían advertirle que dejara de buscar. Pero algo en su interior le decía que no podía rendirse. Sabía que esta era la oportunidad que tanto había estado buscando. Tal vez no solo para cambiar su vida, sino para cambiar la vida de sus hijos. Y tal vez, solo tal vez, también para darle un giro inesperado a todo lo que había perdido. Carmen tenía que seguir, aunque no sabía a qué estaba realmente enfrentándose. La oscuridad de la noche comenzó a envolver la vieja fábrica. Carmen no había dejado de pensar en Gabriel y en las palabras misteriosas que le había dicho. Aunque había decidido seguir adelante, no podía evitar sentirse como una marioneta en manos de algo mucho más grande que ella. Cada paso que daba en esa fábrica la acercaba más a un abismo del que no sabía si podría escapar. En los días siguientes, Carmen se dedicó a revisar con más detalle los documentos que había encontrado. Mientras más investigaba, más descubría sobre la familia Montoya. El nombre resonaba en su cabeza como un eco perturbador. La familia había sido muy poderosa en su tiempo, y sus negocios abarcaron varias industrias, desde la fabricación de maquinaria hasta el comercio internacional. Sin embargo, lo que realmente la intrigaba era la mención recurrente de una fórmula secreta, una que al parecer había sido el corazón de su imperio. Carmen se sentó en el polvo de la fábrica, rodeada de papeles, con la mirada fija en un documento que contenía detalles sobre la fórmula. Estaba escrita en un código, pero algo en su interior le decía que era algo más que una simple receta. Era algo valioso, algo capaz de transformar la industria, y quizás incluso su vida. Esto tiene que ser importante, murmuró para sí misma mientras intentaba descifrar los símbolos. Pero mientras Carmen se sumergía en sus descubrimientos, algo más comenzaba a suceder. Los mensajes extraños continuaban llegando. Al principio, pensó que era casualidad, pero pronto los patrones se hicieron evidentes. Cada vez que encontraba algo significativo, el teléfono sonaba con un mensaje. Cada vez que avanzaba en sus investigaciones, alguien parecía estar observándola. El miedo comenzó a calar en su corazón. ¿Quién podía estar detrás de todo esto? ¿Quién quería que se detuviera? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué había personas tan interesadas en lo que Carmen podía descubrir sobre los Montoya? Los mensajes comenzaron a volverse más amenazantes. «Deja de buscar, Carmen», decía uno. «No puedes enfrentarte a lo que viene», decía otro. Al principio Carmen trató de ignorarlos. Pensó que tal vez eran bromas o intentos de disuadirla, pero no pudo evitar sentirse atrapada. Cuando un día, al abrir su correo, encontró una carta sellada con un símbolo desconocido, supo que algo mucho más serio estaba en juego. «No puedo parar ahora», se dijo a sí misma, aunque el temor ya se había apoderado de su mente. Decidió ir más allá. Esa noche, después de asegurarse de que sus hijos estaban dormidos, se dirigió nuevamente hacia la fábrica. Estaba decidida a encontrar la verdad, a descifrar la fórmula, aunque ello significara enfrentarse a lo que fuera que estuviera acechando detrás de las sombras. Al llegar, se dio cuenta de que las puertas del edificio, que siempre había encontrado cerradas, estaban entreabiertas. Un escalofrío recorrió su espalda mientras entraba. El lugar estaba completamente en silencio, pero había algo extraño en el aire, como si la atmósfera misma estuviera cargada de electricidad. Con la linterna en mano, Carmen avanzó hacia la vieja maquinaria, donde había encontrado los documentos anteriormente. La fábrica estaba vacía, pero los ecos de sus pasos parecían seguirla, resonando en las paredes grises y desmoronadas. De repente, algo atrapó su atención. Una luz tenue brillaba al fondo, en lo que parecía ser una sala oculta. Carmen se acercó cautelosa, su respiración acelerada. A medida que se aproximaba, vio que la puerta que daba a la sala secreta estaba ligeramente abierta. Entró, y lo primero que vio fue una gran mesa de trabajo llena de más documentos. Pero estos no eran como los anteriores. Estaban etiquetados con números y códigos que parecían más técnicos, más avanzados. Al lado de la mesa, un viejo archivo metálico llamó su atención.
Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro, encontró lo que parecía ser el diseño de la fórmula secreta, una especie de mezcla que podría revolucionar la industria de la fabricación. El archivo detallaba los componentes exactos y las cantidades, junto con un diagrama de cómo producir la sustancia. Pero lo que realmente le sorprendió fue el nombre de la persona que había creado esta fórmula: Eduardo Montoya, el patriarca de la familia. Carmen no podía creer lo que veía. Todo encajaba. La familia Montoya había dejado una huella imborrable en la historia de la industria, y ella, sin saber cómo, había quedado atrapada en su legado. Estaba más cerca que nunca de entender el misterio, pero el peligro también parecía acercarse cada vez más. Justo cuando comenzaba a comprender la magnitud de lo que había encontrado, una sombra apareció en el umbral de la puerta. Carmen se dio la vuelta rápidamente. El miedo se apoderó de su cuerpo mientras una figura encapuchada entraba lentamente en la sala. El hombre se acercó a ella con calma, sin prisa, como si ya supiera que lo encontraría allí. «Sabía que llegarías aquí», dijo la figura, con una voz profunda y amenazante. Carmen sintió un nudo en el estómago. El miedo era palpable, pero una chispa de determinación la impulsó a mantenerse firme. «¿Quién eres?», preguntó Carmen, con la voz quebrada. «Soy alguien que sabe lo que esta fórmula puede hacer. Y sé lo que estás a punto de descubrir», respondió el hombre, quitándose la capucha. Era Gabriel. Carmen no podía creer lo que veía. Gabriel, el hombre que había aparecido en la fábrica semanas atrás, estaba aquí de nuevo. Pero ahora, su expresión era completamente diferente. Ya no parecía preocupado, sino como si estuviera allí para asegurar que ella no pudiera escapar. «Lo que encontraste no te pertenece, Carmen. Es un legado que tiene un precio, y tú acabas de comenzar a pagarlo», dijo Gabriel con una sonrisa fría en su rostro. La tensión en el aire era tan densa que Carmen casi podía tocarla. Gabriel, o al menos la persona que él decía ser, la observaba con una mezcla de desdén y calma peligrosa. La luz tenue de la linterna iluminaba su rostro, que ahora parecía más amenazante que nunca. Carmen, por un momento, no supo si debía seguir adelante o retroceder. «¿Qué quieres de mí, Gabriel?», preguntó Carmen, intentando mantener la compostura mientras sus pensamientos corrían a 1000 por hora. Gabriel dejó escapar una risa fría, como si ya supiera que esa pregunta surgiera inevitablemente. Caminó lentamente hacia la mesa donde ella había encontrado la fórmula secreta, y con un dedo, comenzó a trazar un círculo sobre los documentos. «Lo que quieres no es lo que crees que es», dijo, sin mirarla directamente, como si estuviera más interesado en los papeles que en ella. La familia Montoya no desapareció por accidente. Ellos sabían lo que hacían, y lo que tú ahora has descubierto es solo una pequeña parte del rompecabezas. Carmen se acercó un paso, sintiendo el miedo recorriendo su cuerpo. Todo su ser le decía que debía detenerse, que ese misterio estaba más allá de sus fuerzas. Pero la curiosidad y la desesperación la empujaban a seguir. «¿Qué es lo que no entiendo?», dijo, intentando que su voz no traicionara su nerviosismo. «¿Por qué esta fórmula es tan importante? ¿Qué significa realmente?». Gabriel la miró finalmente, sus ojos oscuros reflejando una intensidad que la paralizó. «Significa todo, Carmen. No solo para ti, sino para muchos otros. Esta fórmula es mucho más que un simple descubrimiento técnico. Es un legado de poder, y los Montoya lo protegieron por una razón. Sabían que, si caía en las manos equivocadas, podría destruirlo todo». Carmen sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Las palabras de Gabriel comenzaban a tomar una nueva forma en su mente. No se trataba solo de una fórmula que podría cambiar su vida, sino de algo mucho más grande, de algo que podría tener repercusiones en la vida de muchas personas. «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó Carmen con los labios resecos. «¿Por qué me estás ayudando?». Gabriel la observó con atención, como si estuviera valorando la respuesta a esa pregunta. Después de un largo silencio, dijo: «No te estoy ayudando, Carmen. Solo te estoy mostrando lo que has desatado. Estás en medio de algo mucho más grande que tú, y si sigues adelante, no habrá forma de detenerlo. La familia Montoya no era solo una familia poderosa, Carmen. Eran los guardianes de algo mucho más peligroso,
algo que ha estado oculto por años, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Carmen, atónita, no sabía si debía confiar en lo que decía Gabriel o si era simplemente una táctica para asustarla. Sin embargo, algo en su tono de voz, algo en la forma en que hablaba, la hizo pensar que, tal vez, no estaba mintiendo. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó Carmen, con los ojos llenos de incertidumbre. ¿Me estás diciendo que debo dejar todo esto atrás? Gabriel la miró directamente, con una mirada fija y calculadora. No te estoy diciendo qué hacer. Solo te estoy diciendo que cada decisión que tomes a partir de ahora tiene consecuencias. Si decides seguir con esto, si decides descubrir toda la verdad, estarás entrando en un juego que no puedes controlar. Y no solo tu vida estará en juego, sino también la de tus hijos. Las palabras de Gabriel fueron como un golpe directo al corazón de Carmen. La imagen de sus hijos, tan pequeños y vulnerables, apareció de inmediato en su mente. Ella sabía que lo que había encontrado podía ser la oportunidad que tanto había soñado, pero también entendía que no era algo sencillo. Había mucho más en juego de lo que había anticipado. La fábrica, ese refugio que había pensado que sería su salvación, ahora se sentía como una trampa. Cada paso que daba parecía alejarla de la paz que tanto deseaba y acercarla más a un mundo que no comprendía, lleno de secretos y peligros. Pero, a pesar del miedo, Carmen sabía que no podía retroceder. Había llegado demasiado lejos. «No tengo otra opción, ¿verdad?», dijo Carmen, con la voz temblorosa pero firme. Gabriel la miró durante unos segundos largos antes de responder, como si estuviera viendo más allá de lo que ella podía entender. «Nunca la has tenido, Carmen. Desde el momento en que decidiste comprar esta fábrica, te convertiste en parte de algo mucho más grande. Pero ahora, solo te queda decidir qué camino vas a seguir». Un pesado silencio llenó la sala. Carmen miró los papeles sobre la mesa, la fórmula que podría ser la clave para transformar su vida, y pensó en sus hijos. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un futuro incierto? Antes de que pudiera responder, escuchó un ruido en la entrada. Alguien más estaba allí. Carmen giró la cabeza hacia la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Unas sombras se movían en el umbral. Gabriel levantó una mano, indicando que se quedara quieta. «Esos son los que tememos», dijo en voz baja, casi en un susurro. «Y no sé si estarás lista para enfrentarlos». La tensión en el aire aumentó con cada segundo que pasaba. Carmen sintió cómo su respiración se aceleraba y su mente intentaba procesar todo lo que estaba ocurriendo. Gabriel, quien antes parecía tan tranquilo, ahora estaba completamente alerta. Su postura era rígida, como si supiera exactamente lo que se avecinaba, y aunque intentó mantener la calma, su mirada delataba un profundo temor. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Carmen con la voz temblorosa, pero llena de una desesperada necesidad de saber más. Gabriel no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso hacia la entrada, colocando su cuerpo en una posición defensiva, como si estuviera protegiendo algo que no podía dejar que Carmen viera. Carmen, con los nervios a flor de piel, intentó asomarse, pero no podía ver nada a través de la penumbra. En ese momento, las sombras en la entrada se movieron, y una figura apareció, seguida por varias más. Carmen pudo distinguir que eran al menos 3 personas, vestidas con ropas oscuras, casi como si fueran una sombra más en la oscuridad de la fábrica. Gabriel, al ver que las figuras se acercaban, respiró hondo y susurró: «No puedes confiar en ellos. Son quienes se benefician de que el secreto siga oculto. Los Montoya no eran solo una familia poderosa. Había más en juego, mucho más. Y esas personas son las encargadas de proteger lo que queda». La figura más alta dio un paso al frente, y Carmen pudo ver un rostro parcialmente iluminado por la luz de la linterna. El hombre, con una mirada fría y calculadora, observó a Carmen antes de hablar. «Vaya, ¿así que tú eres la que ha encontrado lo que no debía encontrarse?», dijo el hombre, su tono de voz claro y autoritario. El legado de los Montoya nunca debió ser entregado a una desconocida. Carmen sintió un nudo en el estómago. Algo dentro de ella le decía que esas palabras no solo eran una amenaza vacía. Había algo mucho más siniestro en lo que ese hombre estaba diciendo. No solo se trataba de una fórmula secreta,
sino de un poder que, al parecer, estaba dispuesto a hacer todo lo posible para mantener oculto. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Carmen, con más valentía de lo que sentía por dentro. ¿Y qué quieren de mí? El hombre sonrió, un gesto frío y sin piedad. Nosotros somos la última línea de defensa, Carmen. Los Montoya protegieron lo que tenían, pero ellos sabían que alguien en algún momento descubriría lo que ellos dejaron atrás. Tú no eres la primera en llegar hasta aquí, pero sí serás la última si sigues buscando. Este legado no debe caer en manos equivocadas, y si no cooperas, lo perderás todo. No solo la fábrica, no solo tus hijos, sino tu vida entera. Carmen, sintiendo que las fuerzas que la rodeaban eran más grandes de lo que imaginaba, se dio cuenta de que Gabriel, a pesar de sus advertencias, no estaba de su lado. Al contrario, parecía que estaba atrapada entre dos fuerzas igual de peligrosas. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Carmen, aunque ya comenzaba a sospechar que no había salida fácil. El hombre hizo un gesto con la mano, señalando a los otros dos miembros del grupo, quienes se adelantaron y comenzaron a inspeccionar los papeles que Carmen había encontrado. Al mismo tiempo, el rostro de Gabriel se tornó aún más serio. Era evidente que el grupo no había venido para hablar. Este lugar tiene secretos que no pueden ser revelados, continuó el hombre, cuya voz se volvía más fría con cada palabra. Y hay personas dispuestas a hacer lo que sea para que permanezcan ocultos. Sabemos lo que has encontrado, Carmen. Sabemos lo que estás buscando, pero no podemos dejar que sigas adelante. Y si te niegas a colaborar, no será solo tu vida la que se perderá, sino la de los que te rodean. Carmen sintió el terror apoderarse de su cuerpo. Esas amenazas no eran solo palabras vacías. No había manera de que un grupo de personas tan decidida a proteger los secretos de los Montoya estuviera allí sin un propósito muy claro. Su mente comenzó a dar vueltas, y aunque la desesperación la rodeaba, algo dentro de ella le decía que debía luchar. No puedo simplemente rendirme, dijo Carmen con voz firme, aunque en el fondo sabía que lo que se avecinaba podría ser mucho más peligroso de lo que había imaginado. El hombre la miró fijamente durante unos largos segundos. Su rostro, antes frío, pareció suavizarse ligeramente. Entiendo que estés confundida, Carmen, pero este no es el tipo de lucha que puedes ganar. Si sigues buscando, te convertirás en el objetivo de fuerzas mucho más poderosas de lo que puedas imaginar. Hay cosas en este mundo que no están hechas para ser reveladas. Los Montoya lo sabían, y ahora tú también lo sabes. Gabriel, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, finalmente habló. Su voz era baja, casi como si intentara advertirle a Carmen de algo mucho más grande que ella. Lo que ellos no te dicen es que hay vidas en juego, Carmen. Muchas vidas. Si decides seguir adelante, te arrastrarás a un juego que nunca podrás controlar. Y si caes en sus manos, ya no habrá marcha atrás. Carmen miró a Gabriel, buscando en sus ojos una pista de que tal vez, de alguna forma, podía confiar en él, pero no encontraba respuestas claras, solo incertidumbre. Las figuras frente a ella se acercaban, cada paso resonando en el vacío de la fábrica. Debes decidir ahora, Carmen, dijo el hombre, con tono imperioso. Este es tu último aviso. Carmen sintió que su corazón latía con fuerza. Estaba atrapada entre dos caminos, entre dos mundos, y no sabía cuál elegir. Sabía que cualquier decisión que tomara cambiaría su vida para siempre. No me detendré, dijo finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Lo que encontré aquí es lo que necesito para cambiar la vida de mis hijos. No puedo retroceder. El hombre la miró fijamente, sin mostrar ningún asomo de sorpresa. Su sonrisa volvió a aparecer, aunque esta vez con una sensación más amarga. Muy bien, pero ten en cuenta que lo que venga ahora no tendrá vuelta atrás. Con un último gesto de desafío, Carmen se preparó para lo que estaba por venir, sin saber que la batalla por descubrir la verdad estaba a punto de convertirse en una guerra de supervivencia. La decisión de Carmen ya estaba tomada, y no había marcha atrás. Los ecos de sus palabras resonaron en la fría sala de la fábrica, y por un breve instante, sintió una oleada de determinación. Aunque el miedo seguía palpitando en su pecho, estaba decidida a enfrentar lo que viniera.
Los secretos de los Montoya, la fórmula, su legado, todo eso podría ser la clave para una vida mejor para ella y sus hijos. Pero sabía que no iba a ser fácil. El hombre, que había sido tan amenazante antes, ahora parecía complacido por su respuesta. Su sonrisa era fría, pero sus ojos mostraban una ligera sorpresa. No esperaba que Carmen fuera tan valiente. «Has tomado la decisión correcta», dijo, sin mucha emoción, mientras sus compañeros se acercaban para rodear a Carmen. La presión en la sala se intensificó con cada paso que daban, y Carmen se dio cuenta de que estaba rodeada por un grupo de personas que no dudaban en ir hasta las últimas consecuencias para mantener el control sobre lo que había encontrado. «Pero no pienses que será fácil», continuó el hombre mientras su mirada se tornaba más seria. «Lo que has desenterrado no es solo una fórmula, es un legado de poder y secretos que la gente ha estado protegiendo durante generaciones. Y no solo eso, el precio por descubrirlo es más alto de lo que imaginas». Carmen, aunque intranquila, se mantuvo firme. La sombra de la amenaza seguía sobre ella, pero la fuerza de su decisión la mantenía erguida. Miró a los ojos del hombre y luego a Gabriel, que la observaba en silencio. ¿Por qué había estado tan cerca de ella? ¿Por qué la había dejado avanzar tan lejos en este juego peligroso? «¿Por qué me has dejado seguir?», preguntó Carmen, con una mezcla de desconfianza y frustración. «¿Qué es lo que realmente quieres de mí?». Gabriel, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, respiró hondo y se acercó un paso. Su rostro, antes distante, ahora mostraba una compleja mezcla de emociones. Sin embargo, no respondió directamente a la pregunta. «Lo que quiero es lo mismo que tú, Carmen. Sobrevivir», dijo Gabriel, y sus palabras fueron graves, como si compartiera con ella una carga oculta. «Pero en este mundo, el precio por la supervivencia es mucho más alto de lo que imaginas». El hombre que estaba al frente, el líder de este grupo oscuro, dio un paso hacia Carmen, interrumpiendo la conversación entre ella y Gabriel. Sus palabras fueron como una sentencia. «Nosotros somos los guardianes del legado de los Montoya. Sabemos lo que estás buscando, y sabemos por qué estás aquí. Pero esto no es un juego, Carmen. Si no entiendes la magnitud de lo que tienes entre tus manos, no solo perderás esta oportunidad, sino que perderás algo mucho más importante: tu libertad». Carmen se sintió atrapada. Todo lo que había hecho, todo lo que había descubierto hasta ahora, la había conducido a este punto. No podía rendirse, no podía dar marcha atrás, pero la amenaza que se cernía sobre ella era inminente. Los guardianes del legado de los Montoya no eran solo un grupo cualquiera, eran más poderosos de lo que ella había imaginado, y sus intenciones no eran nada claras. Gabriel, notando la creciente tensión, dio un paso hacia adelante, colocando su mano en el brazo de Carmen. Su toque fue firme, pero de alguna manera reconociendo el momento crítico que ambos compartían. «Escúchame, Carmen», dijo en voz baja casi como un susurro. «No confíes en ellos. Ellos solo quieren controlar el legado. No entienden lo que realmente significa. Pero tú eres la única que puede hacer algo con esto. Tú eres la clave». Carmen miró a Gabriel tratando de interpretar sus palabras, pero sus pensamientos seguían entrelazados en un mar de dudas y miedo. ¿Cómo podría confiar en él cuando había sido tan ambiguo? ¿Cómo podía saber que lo que le ofrecía era realmente una oportunidad y no solo un nuevo peligro disfrazado? El hombre al frente volvió a hablar, interrumpiendo de nuevo los pensamientos de Carmen. «Es simple. Si decides seguir buscando la verdad, vas a pagar el precio. Aquí no hay lugar para héroes. Hay un precio que debes pagar por conocer lo que no deberías saber». Carmen, con el corazón latiendo a toda velocidad, se sintió por un momento impotente. Lo que le ofrecían no era solo una vida de riquezas, sino una vida de constantes amenazas, de decisiones difíciles, de peligros que no comprendía. Pero en su interior, algo más se encendió. Una chispa de esperanza, de lucha. No podía rendirse, no podía dejar que la intimidaran. «No me importa el precio», respondió Carmen, con voz firme. «He perdido demasiado para detenerme ahora. Mis hijos, mi vida, todo lo que he hecho hasta aquí. No voy a dejar que me arrebaten esta oportunidad». El hombre la miró fijamente, como si evaluara su respuesta, como si tratara de medir si ella estaba dispuesta a seguir adelante
con lo que implicaba realmente ese camino. «Entonces estás decidida, ¿eh?», dijo, con un tono que no era ni una amenaza ni una afirmación, sino una pregunta cargada de advertencias. «Muy bien, Carmen. Pero recuerda, una vez que cruces esta línea no habrá vuelta atrás». La tensión era palpable. Carmen se sentó en el borde de una de las viejas máquinas, con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Sabía que estaba a punto de entrar en un mundo peligroso, uno que la pondría a prueba de maneras que no podía prever. Pero había llegado tan lejos, había sacrificado tanto, que no podía rendirse ahora. Si esto era lo único que tenía para ofrecerle un futuro a ella y a sus hijos, lo tomaría, sin importar el costo. Con esa decisión firme, se levantó. «No me voy a detener», dijo, mirando al hombre a los ojos, desafiante. «Si esto es lo que tengo que hacer, lo haré». La decisión de Carmen estaba tomada, y aunque el miedo la acechaba, algo mucho más profundo la impulsaba hacia adelante. Sabía que no podía retroceder. Sus hijos, su futuro, su supervivencia, todo estaba en juego. Aquello que había comenzado como una simple compra de una fábrica en ruinas, se había transformado en un juego peligroso, lleno de misterios, secretos y oscuros guardianes dispuestos a todo para evitar que desentrañara la verdad. Pero Carmen había cruzado una línea, y ahora no había vuelta atrás. El hombre que la había amenazado observó en silencio mientras ella se preparaba para lo que vendría. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. La oscuridad de la fábrica parecía envolverla, y Carmen sintió que cada rincón de ese lugar se había convertido en un enemigo. Cada paso que daba, cada movimiento que hacía, la llevaba más cerca de un destino incierto. «Bien», dijo el hombre finalmente, rompiendo el silencio. Su tono era más sombrío que nunca. «Si estás dispuesta a seguir adelante, te advertiré una vez más. Las consecuencias de tus decisiones son irreversibles. Ya no estamos hablando solo de una fórmula o de una fábrica abandonada. Estamos hablando de algo mucho más grande, algo que no solo involucra tu vida, sino las vidas de todos los que te rodean». Carmen, sin embargo, no retrocedió. Sabía que, aunque las amenazas y el peligro se cernían sobre ella, su determinación era más fuerte. Sus hijos la necesitaban. Si este era el único camino que le quedaba para ofrecerles un futuro mejor, entonces lo tomaría, sin importar los riesgos. «No tengo miedo», respondió Carmen con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Voy a seguir, no solo porque quiero salvar a mis hijos, sino porque estoy decidida a descubrir la verdad. Lo que sea que esté detrás de todo esto, lo enfrentaré». El hombre la miró con una mezcla de respeto y desdén. Al parecer, había algo en la mirada de Carmen que lo hizo comprender que no podía detenerla. Sin decir más, dio un paso atrás y señaló a los otros 2 miembros de su grupo, quienes hasta ese momento habían permanecido en silencio. «Llévala al archivo», dijo el hombre, con una orden tajante. «Hazlo rápido». Carmen no entendió del todo, pero su instinto le dijo que debía estar preparada para lo que viniera. No sabía si eso era una buena o mala señal, pero su curiosidad y su deseo de conocer la verdad la empujaron a seguir a los desconocidos que la guiaron a través de la fábrica, llevándola por pasillos oscuros que nunca había notado antes. Cada paso que daba la hacía sentir más atrapada, pero también más decidida. No importaba lo que hubiera detrás de esas paredes, no importaba lo que escondiera ese lugar. Ella lo descubriría, cueste lo que cueste. Finalmente, llegaron a una sala subterránea, oculta entre las entrañas de la fábrica. El aire allí estaba denso, pesado, como si los secretos mismos de la familia Montoya estuvieran atrapados en las paredes. La luz era tenue, y el lugar estaba lleno de archivos, cajas llenas de papeles y más documentos antiguos que Carmen no había visto antes. En una mesa, una gran caja metálica estaba cerrada con candado. «Este es el archivo que has estado buscando», dijo uno de los miembros del grupo señalando la caja. «Dentro de ella están los documentos que te ayudarán a entender todo lo que estás buscando. Pero debes saber algo. No es tan simple como parece. Lo que contiene podría destruir tu vida como lo hizo con la vida de los Montoya». Carmen miró la caja con cautela. Estaba a punto de abrir un nuevo capítulo en este misterio,
Pero algo en su interior le decía que las respuestas que encontraría allí no solo cambiarían su vida, sino que podrían marcar el principio del fin para ella y para todos los que la rodeaban. «Si abro esta caja, ¿qué sucederá?», preguntó Carmen mirando a los desconocidos con desconfianza. El hombre que la había amenazado anteriormente dio un paso hacia ella. «Lo que sucederá después depende de ti, Carmen. Pero una vez que abras esta caja, no podrás deshacer lo que has desenterrado. Lo que está dentro cambiará tu vida para siempre. Así que debes estar preparada para lo que venga». El aire parecía volverse más denso a cada segundo. Carmen se acercó a la caja y, con manos temblorosas, comenzó a abrirla. El sonido metálico del candado resonó en la sala, y en cuanto la tapa se levantó, un aluvión de papeles y documentos antiguos cayó sobre la mesa. Carmen los miró detenidamente. Había fotografías, más cartas, planos de lo que parecía ser una enorme red empresarial, y entre ellos, una carpeta que parecía estar mucho más desgastada que el resto. La carpeta, etiquetada con el nombre «El legado de los Montoya», parecía contener la clave de todo. Al abrirla encontró una serie de cartas y diagramas que detallaban lo que podría haber sido el negocio más grande y peligroso de la historia. Las palabras que allí se escribían no solo hablaban de la familia Montoya, sino de una vasta red de contactos y alianzas en el mundo empresarial, pero también de amenazas, traiciones y muertes. Carmen se sintió abrumada por la magnitud de lo que había encontrado. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero también se daba cuenta de que estaba mucho más adentrada en una red peligrosa de lo que había imaginado. No solo su vida, sino la vida de sus hijos, estaba en juego. De repente, algo en su interior la alertó. Había algo más, algo que no estaba escrito en los papeles, pero que estaba en el aire, en la atmósfera misma de la sala. Estaba siendo observada, y esta vez, no eran solo los hombres que la rodeaban, sino algo mucho más siniestro. «Lo que encuentras aquí tiene un precio, Carmen, y no será fácil pagarlo». La voz del hombre resonó detrás de ella, interrumpiendo sus pensamientos. «Es hora de que tomes una decisión». Carmen se quedó inmóvil, la carpeta aún en sus manos. Las palabras del hombre retumbaban en su cabeza, y la sensación de que algo mucho más grande que ella se estaba desmoronando a su alrededor era abrumadora. Los documentos que había encontrado en la caja no eran solo papeles, eran las claves para un legado oculto que había estado esperando ser descubierto. Pero al mismo tiempo, sentía el peso de una verdad mucho más aterradora. Las personas a su alrededor no querían que ella supiera todo esto, y no era solo por dinero o poder, sino porque este secreto podía cambiar todo. La habitación estaba en un tenso silencio. Carmen miró los papeles esparcidos sobre la mesa. Fotos antiguas de los Montoya, nombres de empresas y personas poderosas, y lo más desconcertante, una lista de nombres tachados, acompañados de fechas que parecían marcar cada evento importante de la familia. Cada uno de esos nombres era una nueva pieza en el rompecabezas, pero también una nueva amenaza. «Tienes que tomar una decisión, Carmen». La voz del hombre era tan fría que heló su sangre. «Has llegado al final del camino, pero esto no es algo que puedas controlar. Lo que estás viendo aquí no es solo historia. Es el principio de algo mucho más grande, y no puedes seguir adelante sin pagar el precio». Carmen no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. El precio que ya había comenzado a pagar. No solo había arriesgado su estabilidad, sino también la vida de sus hijos. La pregunta que rondaba su mente era, ¿vale la pena seguir adelante? ¿Vale la pena arriesgarlo todo por una oportunidad que podría destruirla? Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que ya no podía dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos. Si todo lo que había encontrado era cierto, si lo que los Montoya habían dejado atrás realmente podía cambiar su vida, no podía permitirse rendirse. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó Carmen mirando al hombre que permanecía de pie a su lado, observando cada uno de sus movimientos. El hombre suspiró, como si estuviera cansado de dar explicaciones, pero su mirada no dejó de ser penetrante. «Lo primero que tienes que entender, Carmen, es que el poder que aquí encuentras no es un juego. El legado de los Montoya se construyó sobre decisiones difíciles, sacrificios y, sobre todo,
alianzas peligrosas. Si sigues adelante, no solo estarás abriendo puertas que no puedes cerrar, sino que te convertirás en parte de un círculo del que no podrás escapar. Carmen sabía que ya no podía echarse atrás. Aunque su mente seguía luchando contra la incredulidad, su corazón ya había tomado la decisión. Tenía que seguir adelante no solo por ella, sino por sus hijos. Pero también sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo cambiaría su vida, podría destruirla. Gabriel, que había estado en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Su voz era suave, casi como si tratara de tranquilizarla, pero en sus palabras había un aviso implícito, un recordatorio de lo que estaba en juego. No creas que lo que encuentras aquí es solo para ti, Carmen. Esta fórmula, este legado, tiene consecuencias mucho más allá de tu comprensión. El mundo que estás a punto de descubrir no es solo un mundo de riqueza o poder. Es un mundo de sombras, de gente dispuesta a hacer lo que sea para mantener sus secretos a salvo. Carmen asintió lentamente. No había dudas en su mente. Sabía que estaba a punto de entrar en un territorio donde no podría confiar en nadie. Gabriel, el hombre que parecía conocer todos los secretos, ya no era alguien en quien pudiera confiar completamente. Tampoco lo eran los hombres que la rodeaban. Entonces, ¿qué debo hacer con esto?, preguntó Carmen mirando los documentos, sintiendo la presión de cada palabra escrita en esos papeles. El hombre que había estado en silencio se acercó a ella, su rostro ahora más serio. Lo que hagas con esto es decisión tuya, pero debes entender una cosa. Las personas que están detrás de este legado no son fáciles de vencer. Ellos están observando cada paso que das. No puedes seguir adelante sin enfrentarte a ellos. Carmen sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Los pasos que había dado hasta ahora la habían puesto en la mira de alguien mucho más grande de lo que había anticipado. Si las personas que custodiaban este legado la estaban observando, entonces no solo estaba en peligro, sino que sus hijos también lo estaban. ¿Qué debo hacer ahora?, insistió Carmen, buscando respuestas claras. El hombre la miró fijamente, como si estuviera evaluando su determinación. Después de unos segundos, asintió. Lo que encuentras aquí tiene un precio, Carmen, pero también tienes algo que ellos quieren, la clave para desbloquear todo. Si decides seguir, serás parte de un juego que no puedes controlar. Y una vez que empieces a jugar, no habrá salida. Carmen no podía ignorar el peso de sus palabras. Estaba atrapada en una telaraña que no había tejido, pero que ahora era imposible de escapar. La sensación de estar atrapada se intensificaba, pero algo dentro de ella seguía luchando, empujándola a seguir adelante. Voy a seguir, dijo con firmeza, mirando al hombre a los ojos. No puedo dejar que esto termine aquí. No después de todo lo que he hecho, no después de todo lo que he arriesgado. Mis hijos merecen más que esto. Merecen una oportunidad. El hombre no dijo nada más, pero su mirada mostró algo que Carmen no esperaba. Respeto. No era la misma mirada amenazante de antes. Ahora parecía que, de alguna manera, lo había ganado, pero sabía que este respeto no significaba que el peligro hubiera desaparecido. Al contrario, sentía que ahora todo había comenzado de verdad. Con una última mirada a los papeles sobre la mesa, Carmen se levantó decidida a seguir adelante con lo que había comenzado. Sabía que estaba en lo profundo de un misterio mucho más grande que ella misma, pero no podía dar marcha atrás. Lo que había encontrado podría ser la clave para su futuro, y no iba a dejar que nadie se la arrebatara. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó con la voz llena de determinación. El hombre la miró una última vez antes de responder. Ahora, comienza lo difícil. La atmósfera se volvía más pesada con cada palabra que Carmen pronunciaba. La decisión que había tomado la empujaba a un abismo lleno de incertidumbre, pero su determinación era más fuerte que el miedo. No podía dar marcha atrás, no después de haber llegado tan lejos. Los secretos de los Montoya, la fórmula que había encontrado, eran la llave para un futuro que, aunque incierto, podría salvarla a ella y a sus hijos. Pero a medida que avanzaba, se daba cuenta de que no solo estaba luchando por su propia vida, estaba luchando por algo mucho más grande, el control de una red de poderosos que nunca había imaginado. El hombre que se hacía llamar el líder del grupo de guardianes la observaba en silencio, como si estuviera esperando que hiciera un movimiento.
Gabriel, que se había mantenido cerca de Carmen en todo momento, parecía preocupado, como si supiera que lo que estaba por suceder podría cambiarlo todo. Lo que estás a punto de hacer no es algo sencillo, Carmen, dijo Gabriel con voz baja, mirando a la figura del líder que aún permanecía en la entrada. Tienes que estar preparada para lo que viene. No solo serán ellos los que te vigilen, ya hay más personas involucradas de las que imaginas. Carmen asintió, tomando un profundo respiro. Estaba acostumbrada a las dificultades, pero esto era diferente. No solo era una lucha por sobrevivir. Ahora, se encontraba en medio de una batalla por el control de algo que podía cambiar el curso de todo, y no tenía idea de a quién más afectaría. Lo que sea que tenga que hacer, lo haré. No tengo otra opción, dijo, con una firmeza que sorprendió a todos en la sala. El líder del grupo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó a ella lentamente. Su mirada fría y calculadora no dejaba espacio para dudas. Sabía que Carmen estaba decidida, y también sabía que eso podía ser tanto una ventaja como una amenaza. «Así que has decidido seguir adelante, ¿eh?», preguntó con voz grave, como si evaluara cada palabra que decía. «¿Estás segura de que entiendes lo que esto significa? No se trata solo de la fórmula. No se trata solo de los secretos de los Montoya. Se trata de algo mucho más grande que eso. Algo que está fuera de tu control». Carmen no dejó que el miedo la dominara. Había llegado demasiado lejos y aunque el camino parecía lleno de trampas y obstáculos, sabía que no podía retroceder. Todo lo que había encontrado hasta ahora la había llevado a este momento, y aunque no podía predecir lo que sucedería, lo que sí sabía era que debía seguir adelante. Lo que sea que esté en juego, lo enfrentaré. Mis hijos necesitan una vida mejor, y esto es lo único que puedo hacer por ellos. No puedo dejar que esto se escape de mis manos. El hombre la observó, y por un momento, Carmen pensó que vería en su rostro una expresión de indiferencia. Pero, para su sorpresa, vio algo más. Una especie de respeto, como si estuviera evaluando su determinación y su capacidad para seguir adelante, a pesar del peligro. «Está bien entonces. Has tomado tu decisión». El hombre asintió, su mirada más tranquila, pero aún peligrosa. «Ahora debes saber que ya no hay vuelta atrás. Lo que sigue es la verdadera prueba». Carmen no pudo evitar sentirse un poco más aliviada al escuchar sus palabras, pero también sabía que su alivio era temporal. La amenaza aún estaba allí, acechando en cada rincón de la fábrica, en cada documento que había encontrado, en cada decisión que tomara a partir de ese momento. El líder dio un paso atrás, dejando a los otros miembros del grupo al mando de la sala. Carmen miró a Gabriel, buscando algún tipo de consejo, algo que le indicara que había hecho lo correcto. «¿Qué tengo que hacer ahora?», preguntó, con los nervios a flor de piel. Gabriel, observando la situación, se acercó y le habló en voz baja. «Lo primero que tienes que hacer es ir a donde todo comenzó, a la sala secreta donde encontraste los documentos. Ahí hay más pistas, más información que te ayudará a entender cómo conectar todo esto. No confíes en nadie, Carmen, no a menos que sea absolutamente necesario». Carmen asintió y se dirigió hacia la sala secreta. Cada paso que daba parecía cargarla de más peso. Sabía que la verdad que buscaba no solo cambiaría su vida, sino también el curso de eventos que ya había comenzado a desencadenarse. Todo lo que había hecho hasta ese momento la había puesto en una senda peligrosa, y ahora, ese sendero parecía no tener fin. Al llegar a la sala, los recuerdos de lo que había encontrado previamente volvieron a su mente. Los documentos, la fórmula, los secretos de los Montoya. Todo eso la había arrastrado a un mundo que no comprendía completamente, pero que sabía que era el único camino para salir de la desesperación en la que se encontraba. Con el corazón acelerado, comenzó a revisar los papeles nuevamente. Pero esta vez, algo era diferente. Algo en el aire, algo en el ambiente, la hacía sentir que estaba al borde de descubrir algo más grande. Algo que cambiaría por completo la dirección de su vida y la pondría en el centro de una batalla de poder, secretos y traiciones. Carmen no estaba sola en esta lucha, pero tampoco podía confiar en nadie. La gente que la rodeaba, incluso Gabriel, parecía tener sus propios intereses. No había aliados,
solo fuerzas con sus propios fines. Y sin embargo, Carmen sabía que debía seguir adelante. Esto no termina aquí, murmuró para sí misma, mientras tomaba los papeles y comenzaba a ordenar la información. Lo que venga, lo enfrentaré. No voy a dejar que me detengan. Carmen miró los documentos que había reunido en la sala secreta. Había algo más en ellos, algo que aún no había descubierto por completo. Aunque ya había visto el contenido muchas veces, el último pedazo del rompecabezas seguía siendo un misterio. El nombre Montoya parecía estar entrelazado con cada pieza, cada carta, cada gráfico, pero algo en su interior le decía que había un último giro, algo que podría cambiarlo todo. A lo lejos, los pasos de los hombres que la observaban parecían acercarse. Carmen no podía permitirse distraerse. Todo lo que había hecho hasta ahora la había llevado a este punto, y no pensaba rendirse. Tenía la fórmula en sus manos, y eso significaba que tenía el poder para cambiar su destino. Pero a medida que las horas pasaban, Carmen sentía que el peso de la verdad caía sobre ella con cada segundo que pasaba. Mientras hojeaba los documentos, una carta que había pasado desapercibida anteriormente captó su atención. La letra era firme, pero las palabras eran crípticas. Decía: si llegas a este punto, será demasiado tarde para retroceder. La verdad sobre lo que hemos dejado atrás no solo te liberará, sino que te condenará. La familia Montoya no era lo que el mundo pensaba. Solo tú tienes el poder de decidir cómo acaba esta historia. Si lo que encuentras es lo que crees, el precio será alto. Los secretos que guardamos no solo definen nuestra historia, sino la tuya. Las palabras resonaron en su mente. Carmen sintió que una nueva ola de comprensión la envolvía. Todo lo que había hecho, todas las decisiones que había tomado, ahora parecían haberla puesto en el centro de una batalla mucho más grande de lo que había imaginado. Ya no se trataba solo de la fórmula ni de la familia Montoya. Se trataba de algo más profundo, algo más peligroso. De repente, la puerta de la sala secreta se abrió de golpe, y Carmen se giró rápidamente, su corazón saltando en su pecho. Gabriel apareció, seguido por los dos hombres del grupo. Su rostro estaba más serio que nunca, y sus ojos mostraban un rastro de preocupación que Carmen no había visto antes. «Es hora de que tomes la decisión final», dijo Gabriel, mientras cerraba la puerta detrás de él. Su tono de voz había cambiado, ahora era más urgente. «Lo que estás a punto de hacer, Carmen, no solo cambiará tu vida, sino la de todos los que te rodean. Pero si decides seguir, estarás completamente sola». Carmen sintió que su mente se aceleraba. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué implicaba realmente esa última frase? Había llegado demasiado lejos para no entender el peso de lo que se jugaba, pero aún había algo que no terminaba de comprender. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? ¿Era Gabriel un aliado o parte de la red que intentaba mantener ocultos esos secretos? ¿Sola?, dijo Carmen casi sin poder creer lo que escuchaba. ¿Cómo que sola? ¿Qué significa eso? Gabriel la miró con una mezcla de tristeza y resolución. Significa que si decides abrir la puerta completa, si sigues buscando la verdad, nadie estará a tu lado, ni siquiera yo. Este juego es más grande de lo que piensas, y la verdad que has encontrado no puede ser compartida. Es una carga que solo tú puedes llevar, pero ten cuidado. Cada paso que des te alejará más de la vida que conocías. Carmen se sintió confundida. La advertencia de Gabriel tenía algo de cierto, pero no podía rendirse ahora. No podía dejar que el miedo y las amenazas la desbordaran. Ella había encontrado algo valioso, algo que podía salvar a sus hijos, algo que podría darle la oportunidad de una vida nueva, y no iba a dejar que alguien más controlara su destino. «Voy a seguir adelante», dijo Carmen con una determinación renovada. «Si esto es lo que tengo que hacer, lo haré. No importa lo que pase, no me detendré». Gabriel la observó por un largo momento, como si tratara de medir la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió lentamente, resignado. «Bien, si decides seguir, entonces es hora de que tomes lo que encuentras aquí y lo uses a tu favor. Pero no olvides, Carmen, no todos los secretos están hechos para ser descubiertos, y los que lo son, tienen un precio muy alto». Carmen respiró hondo, tomando la carpeta con los documentos en sus manos. Sabía que cada palabra de Gabriel era cierta.
La verdad que había encontrado era peligrosa, y más aún lo sería si decidía seguir adelante. Pero no podía retroceder. El grupo de hombres se retiró de la sala, dejándola sola con los papeles y la decisión que debía tomar. Carmen sabía que, al día siguiente, su vida cambiaría para siempre. No había marcha atrás. Con el corazón lleno de incertidumbre, Carmen dio un último vistazo a los documentos que había encontrado. La fórmula, los planos, la historia de la familia Montoya. Todo parecía estar conectado de una manera que nunca habría imaginado. Sabía que lo que había encontrado no solo era un negocio en ruinas, sino una red de secretos, traiciones y poder. De repente, la puerta de la fábrica se cerró con fuerza. La última advertencia resonó en su mente. No todos los secretos deben ser revelados, y los que lo son tienen un precio. Carmen miró hacia la salida, sabiendo que su decisión había marcado el principio de una nueva etapa. Y así llegamos al final de esta historia llena de misterio, superación y decisiones difíciles. ¿Qué te ha parecido la trama? ¿Te ha sorprendido el giro que dio la vida de Carmen? Cuéntame, ¿desde dónde nos estás escuchando? Si te ha gustado la historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte más relatos emocionantes como este. Nos encantaría tenerte en nuestra comunidad. Hasta la próxima.